Saludos amigos y bienvenidos a su podcast de enfermería Altus Nurse, donde destacamos los profesionales de enfermería de práctica avanzada, especialización y más. Mi nombre es Yaritza Pizarro, Nurse Practitioner. Gracias por sintonizarnos y el día de hoy voy a estar entrevistando a mi colega Alexia Brío. Bienvenida. Se nos dio. Gracias. Alexia Brío es una enfermera con maestría, doble maestría en educación, administración, gerencia y también es enfermera especializada en nefrología. Ay, Dios mío. Nada más y nada menos. Tú dices ¿Algo todas esas cosas, nena. Para la gloria de Dios, yo creo que cuando la pasión llega y cuando el amor está, todo eso sale solito. Y los títulos no nos hacen, no creas. Así. Es bueno sí tenerlos, ¿no? Porque eso implica que hubo un esfuerzo, que hubo una intención. Pero lo más lindo que hay es cuando viene pasión del corazón y la intención de ayudar. Y más a los pacientes, claro está. Claro que sí, el desarrollo profesional va acompañado también de esa vocación del servicio, que queremos hacer lo mejor, ¿verdad? Para poder ayudar a más personas y hacerlo correctamente. Claro que sí. Así que mi primera pregunta para ti va a ser que nos cuentes un poco sobre ti, qué te motivó a venir desde la República Dominicana, nuestra isla hermana, a Puerto Rico para estudiar enfermería. Ay, Dios mío, ya de eso va Yaritza casi 29 años. Wow. Cumplo este año precisamente ahora en mayo 5, ya van 29 años que vine de mi querida República Dominicana aquí a Puerto Rico. Han cambiado algunas cosas, ha cambiado el acento, han cambiado algunas costumbres, la esencia está, pero sí, amo mucho este lugar, tanto como la tierra que me vio nacer. Y la experiencia que tuve en enfermería, obviamente mi papá nos brinda esta oportunidad. Venimos aquí a Puerto Rico, nos trae. Mami se queda en Santo Domingo por un tiempo. Así que aprovechamos cada oportunidad. Llegamos aquí. Inmediatamente lo primero que hice fue buscar universidad donde yo quería estudiar. Comenzamos primero quería hacer un bachillerato en biología, tenía otras cosas en mente, pero es que hay cosas diferentes, no se corre el currículum de la escuela en Santo Domingo, me lo encontré en ese tiempo diferente a cómo se corren las cosas aquí. Así que fue un poquito como de adaptarme a cómo era el sistema educativo, a lo que ya yo estaba acostumbrada. Justo cuando yo regreso, cuando yo vengo, había terminado cuarto año. Ya yo tenía en mente y yo sabía que yo quería estar toda mi vida en un hospital. Eso ya yo lo sabía. Sí. A mí el olor al hospital me gusta. Hay gente que enferma, a mí me Qué encanta. curioso. Ya yo quería. O sea, yo de Sí. algo estaba segura y era de que yo quería estar en un hospital. Ya. Así que esa experiencia, que ese deseo que tuve, es como lo mencionamos al principio, ya estaba la pasión en mi corazón. Yo recibí mucha influencia de un tío que yo tuve, que ya murió, mi tío César. Mi tío César fue enfermero muy dedicado, un buen enfermero. Ahora yo mirándolo porque le decían el doctorcito. Y para él tener este apodo, yo pienso que mucha gente se benefició y evidenció su expertise, ¿no? Claro. Porque hablamos mucho de eso. Y es cuando la gente hace las cosas bien. Cuando ya la gente hace las cosas porque ha aprendido y lo hace con excelencia. Así que él tenía esa expertise en todo el barrio. Él me enseñó a poner inyecciones. Normalmente, a veces pensamos que la enfermera solamente pone inyecciones, pero no es así, ¿no? Claro, Sí. hace 30 años atrás Claro. era un poquito diferente el panorama, pero ya hoy día y más en este podcast, usted se va a enterar de que la enfermera no Sí. solamente ponemos inyecciones. Así es, así es. ¿Y cómo fue ese proceso de adaptación cultural? Porque sí estamos muy cerca, nuestra cultura se parece, pero sí hay unas grandes diferencias. Así que, ¿qué diferencias notaste inicialmente? Te diría que muchísimas, como bien menciona. Hablamos español, estamos bien cerquita, pero para mí fue un choque. Yo, como decimos aquí, una jibarita del barrio Las Flores, allí que no había salido, no iba ni siquiera mucho a la capital, como nosotros solemos decir allá. Simplemente era de la escuela a la casa, de la casa a la escuela. Mi mamá fue madre soltera, y luego papi viene para acá. Y entonces mami estuvo sola mucho tiempo con nosotros. Y yo no había visto mundo. Cuando yo llego aquí, que yo comienzo a ver muchas cosas, que me entero, veo muchas cosas explícitas en la calle. Sí. eh,
me hablan de personas quizás que han estado expuestos a drogas, alcohol, un poquito más de lo que yo había podido tener la oportunidad. Esas cosas me chocaron muchísimo en ese tiempo. Quizás hablar de otros temas de la vida alegre, de la vida libre, de las Sí. mujeres, para no ser muy explícita. Esa parte me chocó mucho cuando yo llego aquí a Puerto Rico. Obviamente, yo creo que yo tenía mucha madurez, aunque yo tenía unos 17 años, no saquen la cuenta de cuántos años tengo. Eh, yo no tenía, era muy sencilla, no tenía mucha experiencia. Aún así, yo vine con un objetivo muy grande, porque yo siempre, como te dije, yo siempre sabía a dónde yo quería ir. Y eso es lo más importante, cuando nosotros tenemos un objetivo, no hay nada que se nos detenga, no hay nada que interfiera, no hay nada que se interponga. Por eso es bien importante que nosotros tenemos que centrar nuestros objetivos. ¿Qué queremos ser en esta vida? ¿Hacia dónde queremos ir? A mí me sacan de mi lugar, fue bien fuerte para mí, yo no me encontraba, yo lloré, yo pasé por mis momentos de depresión, por mis momentos tristes, me sacan de mi círculo, pierdo amigos, pierdo familia, pierdo un montón de cosas. Sí. Gano mucho, claro, pero pierdo mucho. Tuve que volver a construirlo todo. Y entonces en ese proceso se me hizo muy difícil. Al principio, pues este es el lazo donde uno quiere estar allá, quiere estar más allá que aquí, que era el plan. Mi plan era, según mami ahora me cuenta, que nosotros somos tres hermanos y lo más probable íbamos a estar mucho más tiempo en Santo Domingo y venir aquí. Pero todo eso fue al contrario. Pasamos mucho tiempo aquí y no podíamos ir tanto allá. Sí, Como te digo, hace 30 años quizás no era tan fácil. Quizás la solvencia económica sí. no era tan fácil para poder sostener una vida de la que quizás nosotros hubiéramos querido, pero no pudimos. Salir de tu comfort zone, de tu entorno, pero estabas segura de que querías estar en un hospital y estudiar algo relacionado a A la la salud, salud. O claro que sea, sí. tenías tu meta ya bien trazada. Entonces, ¿qué retos emocionales enfrentaste específicamente en la academia cuando ya estás adentrándote a estudiar una profesión aquí en Puerto Rico? Fueron muchos, yo pienso que primero está el factor quizás económico. Llega una parte donde yo vengo de ser la niña mimada, yo soy la única hembra, la única mujer de los tres hermanos, soy la mayor. Y cuando yo llego acá, me toca que tengo que trabajar, ¿no? Ujú. Yo nunca había trabajado en mi vida, este mundo no lo conocía, no manejaba dinero, no sabía tampoco que la educación costaba tanto, porque en Santo Domingo yo estudié en un servicio público donde no teníamos que hacer mayores inversiones, salvo el tiempo que tú tenías que Sí, estar en el lugar para poder aprovechar bien la carrera o las clases y todo lo demás. Así que se me presentan muchas cosas porque entonces ahí es donde yo veo, wow, tengo que valerme por mí misma, tengo que trabajar, tengo que aprender de una cultura diferente, este, tengo que valerme por mí misma. Vino mi hermano que me sigue, mi hermano menor ya estaba aquí, mi otro hermano estaba a punto de venir. Y entonces también ese rol de hermana más allá, no quiero decir madre porque yo esa parte nunca la voy a llenar, pero sí ese rol de también de cuidadora o de apoyo para mis sí, hermanos, porque mami no estaba. O sea, mami era mi sostén, mami era mi soporte, mami era mi guía. sí. Lo sigue siendo, pero en ese momento mami me matriculaba en la escuela, mami estaba conmigo. O sea, era una parte que uno se sentía como en una especie de cápsula, ¿no? Que no es malo, porque normalmente nosotros los padres, ahora que yo soy madre, puedo sentir esa parte que sintió mi mamá, que no es nada malo, al contrario, uno tiene que guiar a sus hijos. Y así yo me sentía cuando yo salgo de este mundo, que yo veo como literal ahora, como si salimos de aquí y nos ponen en Las Vegas, que de repente tú ves este universo de cosas, ¿no? Sí. Para mí, Puerto Rico en ese momento fue Las Vegas para mí, donde yo comencé a ver tantas cosas a nivel cultural. Obviamente conocí gente de otras culturas también, no solamente de Puerto Rico, gente de Cuba, gente de Ecuador, gente de Guatemala, porque inmediatamente yo entré a la universidad, el intercambio cultural Claro, y educativo era muchísimo en la universidad donde yo estaba. sí, O sea que yo comencé a ver otras cosas más de cerca, no tan solamente lo que yo veía en la televisión Sábado Gigante para mí era lo más sí. internacional que yo veía. Ahora verlo físicamente era como que, wow, ¿dónde estoy? Todos vimos Sábado Gigante.
Es parte de nuestra niñez, ¿no? Así es, así es. Así que, además de desarrollarte como profesional, también estabas desarrollándote como mujer. Una mujer profesional e independiente. Mujer que no cocinaba, que tuvo que aprender a cocinar Sí. y que el sastre, amigo de mi papá, fue quien me sirvió en ese tiempo de coach de cocina, aunque él no es chef. Pero yo tenía que agrandar las habichuelas, él me picaba el pollo y mi madrastra en ese momento también contribuyó. Mucha gente, mira, a mí me encanta el concepto de coaching y de mentoría por eso mismo, porque yo creo que nosotros los seres humanos solos no podemos hacer nada. Vamos, no es que no podamos, quizá lo podamos hacer, pero nos enriquecemos muchísimo cuando tenemos la influencia de otras personas. Y El como modelaje, el el modelaje de otra modelaje, persona, claro que claro que sí. sí. Y como bien me dice la Biblia, en la multitud de consejos hay sabiduría. Así que yo soy una persona, no me quedo callada. Es como que, mira, no sé lo que estoy haciendo. Alguien que me pique el pollo y yo lo cocino. Porque picar pollo nunca se me ha dado. Sí. Y todo eso yo lo comencé a vivir. Y de repente mi papá un día me dijo, plancha una camisa. Y yo, ok, tremendo, muy bien, no sé por dónde. Así que Sí. fue bien interesante esos años míos en el 97 cuando yo llegué aquí, un mayo del 97. Fue muy interesante como bien mencionas. Fue como que un despertar en todas mis etapas. Sí, sí, sí. Fascinante tu historia y falta. ¿Hubo algún momento clave durante tu formación que definiera tu vocación o el rumbo que quisieras seguir dentro de la enfermería? Mira, yo pienso que hay muchos momentos, pero sí te voy a mencionar uno que fue un detonante bien grave, bien fuerte. Mira, en esa parte donde yo te estoy contando de que yo tenía mi cuerpo aquí y mi cabeza allá, pues yo tenía un novio Ya, que estaba allá. Bueno, mi primer novio, pues, no se pudo dar porque vine para acá. Pero luego de eso, pues, hubo otro joven que sí, pues, nos hicimos novios. Pues, entonces él estaba allá, me comprometí y todo. El asunto es que mientras yo estaba en biología tomando las clases, porque yo quería adentrarme a medicina, ¿no? Y cuando yo estaba tomando unas clases, pues, vino esa parte de, ¿cómo llamamos? Eh, ese dolor o esa pérdida amorosa, porque de repente él me dice, yo quiero que tú vengas para acá. Entonces yo acabo de venir para acá. Entonces yo quiero que tú vengas para que nos casemos. Entonces yo digo, pues, ¿de qué vamos a vivir? No, no te preocupes, ven. Y esa parte, ahí me vino como la parte analítica. Y yo digo, ok, pero es que yo no tengo de qué, de dónde vivir. Mi mamá no tiene, porque es una de las razones por la cual yo acepté venir con papi y mami aceptó también para sí. darnos un mejor futuro. Y esa parte como que llegó, yo me puse a llorar. Yo recuerdo un día, ese día en la universidad, yo estaba en la Asociación Cristiana Universitaria y yo en una esquina de la universidad, no recuerdo en qué esquina, pero sé que en una esquina de la universidad yo estaba llorando, pero en melena. Yo estaba allí y allí llegó esa persona que donde quiera que esté, que Dios la bendiga muchísimo, Mayra, y me preguntó que qué me pasaba. Pues yo fui sincera con ella y le dije lo que me estaba pasando en ese momento. Y me dijo que no. Me dijo, no, tú no vas a hacer eso. Y tú te vas a matricular ahora mismo en enfermería. Son Qué de esos momento. ángeles que uno dice, gracias Dios porque llegó a mi vida. Y así fue, Yaritza. Yo tenía muchísimos créditos ya cursados en materias de ciencia, materias generales, o sea que cuando yo llego, ya yo a la vuelta de 2 años ya yo había completado mi grado en enfermería, pues yo tenía ya muchísimas Ya. clases. Todas las clases que uno tiene que coger, español, ciencias sociales, todas esas cosas que uno Sí, tiene que coger, de base. todas las de base, pues ya yo la tenía. Yo hasta francés, yo hasta cogí una clase de francés. Imagínate tú, una clase de tenis. O sea, yo estaba allí en la universidad gozando de lo lindo porque a mí realmente me gusta estudiar. Pero pasó ese momento donde yo tenía que decidir si me voy o me quedo. Y yo estaba llorando. Yo dije, no puedo, no sabía qué hacer. Fue un momento, todos llegamos a ese momento, donde Sí, uno como que se bloquea. sí. Por eso existe este podcast. Si usted se bloquea, aquí la vamos a desbloquear. Sabemos lo que es bloqueo, porque Claro, todos hemos pasado por claro. ahí. En ese momento donde usted no sabe qué hacer, donde usted no sabe a dónde moverse, pues siempre llega esta palabra. Lo importante es que uno tiene que tener su corazón presto. Tuve mi corazón presto, me matriculé y lo demás es historia. Completé mi grado con excelencia, gracias a Dios, y me enamoré muchísimo porque, como te había mencionado al principio, yo me di cuenta dónde yo quería estar. Y el servir a los pacientes es algo que a mí me encanta, me apasiona. Obviamente por eso quería seguir por la parte de la medicina, pero lo que yo quiero es eso, es estar con los enfermos, es atenderlos, es ayudarlos, es dirigirlos y lo que he estado haciendo. Sí, Así y que eso fue un punto de inflexión en tu vida donde era decidir si volver
o quedarte a hacer tu carrera. Entonces, puede ser, ahora lo miramos y es bien fácil contarlo, pero estando en ese momento, es el momento de la verdad, donde tomas una decisión o la otra. Y de acuerdo a eso, pues, lo que Claro, ya consigues. mi mamá todavía estaba allá, mis hermanos estaban Claro. aquí, mi papá seguía su vida. Yo lo podía hacer, pero en ese momento yo dije, yo no voy a volver atrás con las manos vacías. Yo no quiero ser Mm, una carga para este lugar. Yo vine aquí a progresar, yo vine aquí a hacer lo que tengo que hacer y lo que mi corazón indique y mi pasión. Y así fue. Así que ese momento yo creo que para mí fue bien, sí, bien importante. Pasaron otras cosas, pero sí yo recuerdo que eso fue un antes y un después. Eso que te acabo de contar fue un antes y un después para mi vida. Después de ahí yo fui totalmente diferente, porque obviamente terminó la relación, ¿no? Hoy por hoy somos muy, muy buenos amigos, no es algo que frecuentemos ni hablemos, pero cada vez que tenemos la oportunidad de compartir, pues hay mucho cariño. Estamos hablando de ya casi 30 años atrás, ¿no? sí. Y terminamos la relación, entonces yo me enfoqué. Y ahí yo dije, yo decido y yo quiero estar enfocada donde yo voy a estar. Y si en este momento Dios abrió la puerta y permitió que yo llegara aquí a este lugar, yo tengo que enfocarme. Y así he tratado de hacerlo durante Sí, todos estos años. y lo que fue para ti esa ocasión puede ocurrir en muchos momentos de la carrera en donde hay muchas emociones, se está viviendo un momento de tomar una decisión, entonces es el momento de mirar y pensar objetivamente y a veces hasta con un poco de frialdad en términos de, bien, ¿qué tengo que hacer para poderle dar la vuelta a esta situación y lograr la meta? A veces hay que atrasar la mesa un poco, pero no necesariamente, así que Qué objetividad. bueno que lo dices porque yo quería ser madre. Sí, ¿Ves? O sea, ya, yo quiero ser madre. Yo quería tener hijos. Tengo dos. O sea, yo sabía, entonces, por eso para mí claro. fue fuerte, fue difícil, porque yo decía, esta es mi oportunidad de tener mis hijos, pues yo quería tener madre, yo quería formar un hogar. O sea, que esa era otra pasión que yo tengo. Gracias Sí, a Dios me lo permitió, pero que en ese momento aún yo con una joven de tan poca experiencia, sí tenía claro de que yo quería tener sí, familia. O sea que por eso fue bien fuerte y como acabas de mencionar, quizás tuve que aplazarlo un poco, quizás tuve que retrasarlo, no dejarlo, pero tuve que priorizar y esa parte es bien importante. exactamente. Es priorizar y no es que yo sea la mejor priorizando, pero vamos aprendiendo poco a Claro. poco a hacer una buena selección de lo que nosotros tenemos que hacer en nuestra vida para nuestro bienestar. Sí. Gracias por ese ejemplo tan personal y por compartirlo con Sí. nosotros. ¿Qué te motivó luego de hacer ese bachillerato a hacer una maestría? Y en ese brinco de bachillerato a maestría, ¿qué experiencias profesionales tuviste? Mira, cuando yo vine aquí, como te menciono, nosotros los dominicanos, y ahora yo que estoy híbrida, ¿verdad? Porque esta tierra me ha dado tanto que yo me considero parte y parte, pero el dominicano se cataloga porque es una persona que es fajona. El dominicano es fajón. El buen Así dominicano, es. pues, no tiene miedo. No tiene miedo de trabajar, no le tiene miedo a hacer las cosas para ganarse su sustento. Así que yo me he considerado una mujer luchadora que quiere ganarse lo suyo, no que quiere que nadie se lo dé, que quiere ganarse lo suyo. Así que cuando yo llego, pasa lo que pasa que te acabo de expresar, yo entro a un internado de enfermería en el hospital donde actualmente trabajo. Ese programa estuvo mientras yo entré, luego desaparece. Mira cómo son las cosas. Ese programa de internado hoy por hoy no está, ojalá que pudiera estar porque muchos estudiantes hoy día se pudieran seguir beneficiando Sí, y no podemos olvidarnos de que la mentoría es esencial en de todas las acuerdo. carreras y más aún en la de enfermería. Así que yo entro a este programa de internado en enfermería. Entro, yo creo que ahí, mira, casi raspando, porque como te había mencionado al principio, había muchas cosas que yo todavía no caía, no entendía del día a día. Yo no sabía lo que era un magna cum laude, yo no sabía lo que era la Mm, excelencia académica, porque no estaba tan acostumbrada, o sí, uno sabe lo que es la A y la B, pero aquí se lucha mucho para eso. Y sí, yo eso como que no lo tenía muy en mente, by the way. No te mencioné al final, yo tuve que coger el College Board sin estudiar, lo pasé no sé cómo, pero arrastrá. Porque no sabía sí, lo del College Board, ¿no? Y entonces, pues cuando yo comienzo el internado, yo entré, mira, por obra y gracia de Dios. Yo siempre tengo que dar la gloria a Dios porque Dios ha amén. sido el que ha abierto puertas. Así que yo creo, y Yes. siempre lo menciono, si Dios me abrió puerta a mí, yo no soy mejor que usted.
Así que Dios también le puede abrir puertas a usted. Así que Dios me abrió esa puerta. Yo entré allí como una estudiante de enfermería. Abriéndome puertas, entro a un área renal. Sin yo ¿En el saber, hospital? claro, sin yo saber tampoco a dónde me estaba adentrando, porque claro, está la academia, pero la experiencia es la que sella tu conocimiento. La Ya. experiencia es la que te capacita, la exposición es la que te empodera. Así que yo entré a renal, claro, uno estudia el sistema urinario, uno estudia los riñones, uno estudia varias cosas, uno estudia alternativas, pero no es hasta que tú llegas a un lugar que tú comienzas a ver cosas diferentes. Así que yo entro a Claro. esta área especializada, donde entré como un estudiante de enfermería. O sea que yo a muy temprano comencé a nutrirme, Sí. Veo. comencé a tener gente rodeada, experta de mí. Y esa gana de yo echar para adelante que yo tenía, yo pienso que me ayudó en mi determinación. Así que cuando yo entro a este lugar, todavía siendo estudiante, cumplía unas horas, me daban unos chavitos, porque ya estaba terminando, tuve Sí. que dejar el trabajo secular que tenía, pues porque ya las prácticas y demás, yo dije, no, tengo que enfocarme para poder terminar, porque yo quería lograr mi objetivo. Me daban ese dinerito por 500, yo hacía 100 horas al mes y me daban 500 pesos por ese tiempo, que para mí era muchísimo. Y yo esas 100 horas te las hacía en menos nada. En menos nada, ya yo a la segunda semana yo ya había hecho mis 100 horas. Porque tú la podías hacer en el momento que tú quisieras y como tú pudieras. Lo único era tener un preceptor y siempre había un enfermero en Sí. turno. Así que yo no tenía problema y ya yo tenía muy buena relación con los preceptores que estaban Sí. allí. Otra cosa muy interesante es la actitud. La actitud nuestra, cómo nosotros nos presentamos hacia los La demás. proyección personal, Definitivo. profesional, Ahora hay muy importante. mucha generación, la generación de cristal y muchas cosas que no se escuchaba para ese tiempo, pero lo que te quiero decir que a veces uno tiene que ser paciente, uno tiene que aprender a esperar, uno tiene que no tomarse las cosas personal. Y la inteligencia emocional, que para ese tiempo tampoco yo no la escuchaba mucho, pero yo creo que la desarrollé sin antes saberlo. Es no tomarse las cosas personales y aprender de los errores. Yo Así recuerdo es. en una ocasión cuando yo no podía pinchar, que yo fui donde mi preceptor y me dijo, yo dije, por favor, ayúdame. Me dijo, ¿cuántas veces lo intentaste? Y dije, 2. Me dice, cuando intentes 3 o más, me avisas. Más nunca le volví a pedir que me ayude. ¿Y en la tercera lo lograste? Claro que lo Muy logré. bien. Claro que lo logré. Determinación, muy bien. Lo que pasa es que uno tiene que, cuando yo iba a donde el paciente, pues tú tienes que ir con calma primero. Porque lo que tú llevas, tú lo proyectas. Así es. Si tú llevas nerviosismo, tú le vas a proyectar a él Ansiedad. inseguridad y ansiedad. Yo dije, no, esto no es así. Yo voy tranquila y palpando, checando, mirando bien. Cuando ven a ver, nunca volví a pedirle que me ayudara. Entonces, así que cuando yo llego aquí a este lugar, yo me nutro de todas estas personas. Comienzo a ver esta ronda frecuente para los pacientes, comienzo a ver este tratamiento. Estos son una población ya especializada porque eran pacientes trasplantados de riñón. Me adentro a este mundo tan rápido. Ya yo era la enfermera que antes de dar la medicina, pues yo tenía que ir al PDR, saber qué yo estaba dando, por qué, Sí. para qué, efectos secundarios. Yo daba mi orientación a los pacientes. Yo era la que terminaba mi medicina rápido, la administración de medicamentos para poder estar en la ronda con el médico. Sí. Tuve la experiencia de estar en sala de operaciones y ver un trasplante de órganos. Dios bendiga, ¿verdad? Esos Maravilloso. doctores. Y eso fue llenándome una cosa, bueno, insaciable, era algo maravilloso. Yo quería estar ahí. Algo que yo decía, yo quería estar ahí. Gracias a Dios que aproveché esos años donde no me había casado, no tenía hijos, y aproveché esos turnos, aproveché todos esos compañeros tan maravillosos que tuve. De verdad que todavía los recuerdo con mucho cariño. Y eso me llenó muchísimo. Así que mi rol de enfermera, a pesar de que estaba en un piso, sin yo darme cuenta, lo pienso de esa manera. Y ahora yo mirando, gracias a tus preguntas, me has mandado al pasado. Gracias a eso, yo mirando, comencé a llenarme y comencé a nutrirme y comencé a proyectarme. Y, y a proyectarme como un líder, como una líder en mi toma de decisiones, ¿no? Porque cuando ya uno iba a hablar al médico, tú tenías que ir con una base. Conocimiento. Claro, claro. No podíamos llegar diciéndole simplemente un síntoma. Tenemos que llegar Está diciendo más allá. malito. Está No, malito. no, no, yo tenía que decir muchísimo más. Sí. Y no tan solamente eso, no tan solamente que yo le decía algo, era que yo era parte también
de las acciones a tomar. Yo Claro. era parte de ese curso clínico, yo era parte de esa toma de decisión. Y eso me empoderó una cosa increíble. Y yo pienso que esa parte sentó mi base para yo querer muchísimo más y para yo seguirme proyectando, ¿no? Y ver enfermeras también muy de cerca cuando yo comienzo, ver enfermeras líderes. Yo recuerdo que esa primera enfermera líder que todavía por hoy es una lideraza, que yo la veo por ahí y yo digo, wow, tremendo. Yo quiero de eso. Yo quiero de Mirarlo eso. con admiración. Oh, claro, claro. Y es parte importante que nosotros debemos pensar siempre, esa admiración. Si alguien tiene algo más de lo que quizás nosotros tenemos, pudiéramos también tenerlo Claro que sí. y admirarlo y respetarlo, porque no sabemos lo que le costó estar allí. Así es, así es. Qué bello tu historia, me encanta. Me encanta cómo te fuiste enamorando de la nefrología y desde tan temprano en la carrera, desde nivel estudiante. Entonces, supongo que a través de eso es que llegas a la certificación de nefrología, la certificación profesional en Claro, nefrología. Háblame. cuando yo me adentro a este mundo, y como te menciono, yo digo es algo que quiero más. Y la parte del enfermero en nefrología, y como sabemos que esta población es una población que demanda, una población que necesita, una población que, 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 que va más allá de lo que quizás un enfermo normal o común y corriente pudiera solicitar, eso mismo, en vez de yo quizás drenarme, que no te puedo decir que no lo hice tampoco porque somos seres humanos, pero esa oportunidad, ese overwhelming o esa Ujú. saturación o tantas cosas, me dijo, no, no, yo necesito más para poder dar más. Claro, porque el paciente que padece de enfermedad crónica de riñón o fallo renal ya en etapa terminal o trasplante, son muchas fases la que vive esa persona, un acceso vascular, la diálisis, luego el trasplante si es candidato, luego el post-trasplante. Son tantas las fases que hay que aprender de todas para que luego todo ese conocimiento haga sentido. Cuando yo comienzo, los conozco en la parte hospitalizado. Ya, La parte donde ya llegan, yo los recibo, yo los preparo, le hago las muestras, pero ya hay una preselección, ya es el candidato. sí, Entonces ahí es donde yo quería atar yo, pero ¿qué pasa antes de esto? claro, Porque tú no llamas a alguien de su casa from exacto. scratch y Ujú. vente al hospital y ya te voy a hacer todo. Yo, ¿qué hay antes de esto? Y ahí es donde conecto que había un trabajo de otros líderes, enfermeros, detrás de esto, y ahí es donde comienzo a conocerlo. Y esa misma interacción del enfermero cuando llegaba o el coordinador cuando llegaba a entregarme el paciente, no, la interacción nuestra no era simplemente me entrega y ya, era que yo seguía preguntando, Sí. era que yo seguía mirando. Y fíjate, eso desató que una líder de allí, de la contraparte, dijera, oye, están buscando algo, yo pienso que tú pudieras ser muy buena en eso. La proyección, cómo te Claro, desenvolvías en ese claro. entorno, te va llevando. Es que es maravilloso porque tú ves los frutos cuando realmente tienes el conocimiento, ves la persona que tiene el deseo, entonces se abren las puertas. En ese momento Lice Carraquillo me dijo, Lice Carraquillo, un líder excelente que hoy por hoy Sí. sigue trabajando en el campo también de la nefrología, me dijo, atrévete, Briosito, como me decía en ese momento. Y yo volvemos, yo sin tener tampoco en mente, porque acuérdate que mi crecimiento ha sido progresivo Sí, y de a poco, porque todos tenemos una manera de cómo conocemos, de cómo adquirimos el conocimiento. Yo creo que yo lo adquiero de la manera más cruel, porque yo tengo que leer y yo tengo que pasar mi trabajo. Hay quienes lo hacen de otra manera, pero yo lo hago de una manera más cruel. O sea que yo voy lentito. Yo voy aprendiendo lentito y a medida que me voy exponiendo. Así que yo era ese tipo de enfermera y cuando ella me ve, y como bien mencionas, la proyección, a paso firme. uno nunca sabe quién nos mira, Así es. uno nunca El ojo sabe. no es ojo porque tú lo ves, es porque él te ve a ti. Muy Eso está bien. buena, eso está Sí, buena. sí. Ok, ahora ya hablamos un poco de la nefrología, de toda esa experiencia hasta llegar ahí. Ahora háblame un poco sobre el salto a la maestría, tu doble maestría en educación, administración, gerencia. Pues mira, este, continúo entonces allí, ya me muevo, fue exitoso la entrevista
me adentré, me creí en mí, seguí. Tenía otros planes que me impulsaron a hacerlo y entonces me moví. Cuando me muevo, llego también a este escenario diferente, ya no veo a los pacientes quizás en un setting, en la cama, en el cuarto, Sí. ya los veo de manera una clínica ambulatoria, la experiencia es totalmente diferente. A pesar de que tenemos un mismo fin, pero los settings ambulatorio y hospitalario, pues cambia muchísimo. Y es otro sentir, es otro sentimiento, tanto del paciente como hacia nosotros. En muchas ocasiones pudiéramos hasta verlo como personas que no tienen ningún daño, personas que llegan allí y ningún daño en ningún órgano, personas, ¿verdad?, que están allí que no necesitan ningún tratamiento, pero obviamente sí lo necesitan. A lo que me refiero es que la gente pues llega allí de lo más bien, de lo más emperifollado, trabajan, no van porque estudian, o sea que es algo Sí. normal, pero aún así, sigo ejerciendo la parte de liderazgo. De verdad que yo estoy muy agradecida de todos mis líderes, de todas las personas que de una u otra manera me han liderado. Me siento muy agradecida y los honro por eso, porque primero creyeron le dieron la oportunidad a una novata, ¿no? Y eso una teorizante que habla de eso. Nosotros todos como novatos pues vamos pasando por diferentes etapas hasta que llegamos al expertise, Sí. llegamos a la excelencia. Así que todos pasamos por esto. Lo que pasa es que no debemos quedarnos en la novatez, tenemos que seguir. Y entonces yo funjo sola casi. O sea, yo tengo unas funciones y cuando yo comienzo a ver que el paciente es mío, yo tengo pacientes asignados, yo llevo al paciente, yo lo guío. Cuando yo hablo con los médicos, ¿qué tú crees de esto? Y yo, ¿qué yo creo? Ah, bueno, El pues médico preguntándote. claro. Y yo, bueno, pues yo creo esto y esto. Pues yo creo, pues mire, pues sí. Y entonces como que tremendo, Claro. tremendo. Este, teníamos mucha interacción con Life de Puerto Rico, ahí conozco a Marian Saez mis años y yo recordando en estos días, yo tuve una que otra diferencias con Marian en un momento dado, porque a veces cuando nos presentaban, ¿verdad?, situaciones, yo decía, no, yo creo que esto no debe ser así, nada fuera de lo Sí. normal. Pero ahí comienza esa parte, yo digo, oye, qué chévere. Ya yo veo que cuando voy a hablar con el médico me preparo, tengo mi Claro. tiempo, analizo, busco los estudios, leo, si no sé, pues pregunto. Y ahí comienza entonces esa interacción con otras disciplinas, no tan solamente con los que están a mi alrededor, con otros especialistas, con otros médicos de la misma red hospitalaria, pero aún así me abre y pone a uno en un standing donde la gente Sí. respeta a uno. Y entonces ahí es donde yo obviamente, tú sabes que yo, pues una para hablar y cuatro para callarme, comienzo a conocer mucha gente, Sí. comienzo a conocer muchísima gente en el hospital y me pasa hoy día, ¿no? Y eso me nutre, porque lo que no aprendo, lo que no sé lo aprendo y lo enseño a otros también, Sí. porque a mí me gusta muchísimo eso. Si yo sé, el conocimiento no es para uno engavetarlo, el conocimiento es para uno compartirlo. Y es entonces ahí donde tengo la experiencia también de ser preceptora de otros que llegan. Ya. Y ya entonces yo ver a otros fungiendo en todo su rol, cumpliendo sus descripciones y cumpliendo todo, y yo fui parte de eso. Yo dije, ay, no, esto me encanta. Esto yo quiero más. Entonces viene la oportunidad de un compañero que había una maestría en educación y yo dije, yo quiero. Y sin pensarlo, la mayor parte de las cosas a veces no. Hay que pensarlo, pero la mayor parte de las cosas hay que no pensarlo mucho. No lo piensa, pero uno tiene que adentrarse. Algo similar a lo que está pasando aquí, adentrarse. Y yo, cuando vine a ver, ya estaba matriculada. Así que conseguí el grado de mi maestría en educación en enfermería. Así que ese es otro proyecto que tengo porque me gustaría en una institución universitaria poder dejar mis huellas también a estudiantes de enfermería con mi poquita experiencia ya de 19 años que tengo este año, para levantar líderes también, porque el enfermero es un líder, el enfermero es un visionario, el enfermero, el enfermero la sociedad lo necesita y yo sé que la sociedad siempre va a permitir que eso ocurra porque es muy importante. Así que me gustó muchísimo esa experiencia, todavía no he tenido la oportunidad, aunque lo he cumplido, porque en mi rol donde estoy, donde quiera que voy, me gusta mucho enseñar, me gusta mucho ayudar, me gusta mucho compartir lo que yo sé.
Si hay algo que yo lo sé y me siento con la capacidad de que lo puedo compartir y de que lo puedo transmitir, lo hago, porque de eso se trata. Sí, o sea que esto fue, navegaste a conocerte a ti misma y descubriste que te apasionaba la nefrología y luego ya cuando llegaste a un nivel de conocimiento suficiente ya necesitaste más de esta otra pasión que descubres en el enseñar. Sí, porque nosotros dábamos unas conferencias a los pacientes y esas conferencias a mí me tardaban casi, fácilmente yo estaba 2 horas ahí dando conferencias. Entonces, pero es acá, brioso, ¿qué es lo que tú hablas? Yo, pero olvídate. Pero era algo que a mí me encantaba, porque Sí, si yo se lo decía de una manera que no lo entendían, yo se lo explicaba de otra. claro. A mí me fascina. Hoy yo me siento un poquito diferente, pero a mí me fascina que la gente me hable. A mí me encanta preguntarle y que la gente me diga. Sí, ¿Por qué? Porque ahí yo seguía aprendiendo de tu experiencia, del paciente, de sí, su experiencia en el fallo, en su dolor, no que me alegraba de su dolor, no, claro, no. Era su transcurrir, claro. cómo ellos habían pasado, porque a mí me ayudaba entonces quizás para ayudar a otros, Sí, sí. para darle herramientas a Es otros. que es un arte. No todos aprenden, no No, todos aprendemos en el mismo paso, con los mismos no. conceptos. Ese arte de ir progresivamente y buscándole la vuelta, cómo es esa persona cómo aprende esa persona. Y Entonces, antes que sí, continúes, ahora que me mencionas eso, hubo una trabajadora social cuando yo comencé, es que no quiero hablar en detalle, pero no quiero dejar a nadie, pero esa persona cada vez que presentaba un caso lo presentaba de una manera casi con la vida y milagro de los pacientes, lo que se podía decir. Pero a mí me encantaba que cuando trazaba esa línea de vida. ya, Y entonces tuve esa oportunidad de que nos reuníamos en comité, de que discutíamos los casos y ahí, como te mencionaba, era importante lo que yo decía, aún con timidez al principio. Y, no, hazlo, tú puedes. Que después visitábamos a los pacientes en otro setting, no tan solamente que ellos venían, sino que después nosotros íbamos y lo veíamos en su lugar también seguro, porque sí, ellos iban y ahí no era su lugar seguro, era mi lugar seguro. sí, sí, Entonces claro, nosotros íbamos a su lugar seguro y ahí comencé también a ver otras cosas más. claro, las determinantes sociales que tanto influyen en la salud. Entonces, como esa maestría fue también más también de administrativa, ¿cómo fue ese giro del cuidado directo, estar bien cerca del paciente, luego a irte a un nivel más administrativo? Mira, ay, Cristo. Cuando yo termino la maestría en educación, pues se ofrece la oportunidad y la acepté. Y también, de verdad, muchísimas gracias a esos líderes que me dieron el voto de confianza, de que había una plaza de supervisión en el área donde yo estaba. Yo justo terminé mi maestría, obviamente uno de los requisitos que normalmente se requiere para uno poder aplicar o solicitar una plaza de esta es por lo menos mínimo que la persona pues haya ostentado Sí, el grado de maestría. Y obviamente lo puedo entender muy bien porque trabajar con las emociones de los otros profesionales a veces no es tan fácil. No requiere algo mínimo para poder trabajar sí, con eso. Pues justo terminando la maestría, que yo no ostentaba un puesto de administración, pues surge. Pero volvemos, como yo estoy en la parte de que yo quiero más, y yo quiero más, y yo quiero más, yo dije, vamos a ver cómo nos va. Previo a eso, yo no acepté un puesto y volvemos, no todo quizás uno lo va a aceptar o no todo viene, uno tiene que analizar muy bien y uno tiene que aprender a escuchar su corazón. Y cuando es no. Y no pasa la nada. intuición, yo le digo la Sí, sí, intuición. sí, no pasa nada. Uno tiene que aprender a conocerse y obviamente rodearse de personas vitaminas. Yo previo a eso había declinado un puesto que después dije que no lo iba a hacer. Y volvemos, está la madurez también del ser humano. Luego llegué a este puesto de supervisión y yo dije, pues mira, sí, solicité, me entrevistaron, me dieron la oportunidad. Y a pesar de que yo sigo en mi rol clínico, comienzo a coquetear con el rol administrativo. Ya. Comienzo con ese coqueteo y me ganó, me ganó. Me ganó muchísimo, sí, sí, me ganó, me ganó. Porque entonces, es que como yo soy tan gregaria y como a mí me gustan mucho las relaciones Sí, interpersonales, no puedo negarlo, a mí me gusta muchísimo. Me enriquezco mucho, crezco, me encanta, me apasiona. Entonces comencé a ver la enfermería desde otro punto de vista y ahí es donde recuerdo mm, a todas mis teorizantes que quizás no me hacían sentido cuando yo las estudiaba mientras estaba en la escuela de enfermería, ¿entiendes? Pero Florence Nightingale tuvo todo, básicamente en uno.
Florence Nightingale fue epidemióloga, fue supervisora, ella fue estadística, Una pionera, ella fue, tuvo que hacerlo olvídate, todo. ella fue de todo. Así que cuando yo entro, digo, qué hermoso se ve esto desde acá. Porque obviamente ahí comienzo a aprender sobre los procesos, sobre la excelencia, sobre la calidad. Y primero me dio miedo, no te puedo negar. Yo dije, ¿dónde me estoy metiendo? Porque es un campo que tú no le encuentras nunca un final, ¿no? Es un campo donde siempre hay cosas nuevas y diferentes en términos de lo que es la calidad del servicio y lo que es el perfil del empleado que tú necesitas para brindar un servicio al cliente, que es el paciente. Entonces ahí es donde yo digo, me encantó entonces ese rol como supervisora. ¿Ves? Me sigo enriqueciendo, pero aún así abro un poquito, se abre la mente a ver la parte administrativa. Fíjate, te voy a contar, yo recuerdo que en una ocasión yo estaba en el área estaba descansando, estaba en un momento de break, Receso. en un receso de la jornada laboral, ¿no? Mientras estoy ahí descansando, yo tengo un buen amigo que no es clínico, pero que es financiero. Y entonces este buen amigo, tenía otro amigo que en ese momento no era mi amigo, porque obviamente yo vengo de una mente clínica, del setting hospitalario, no es mucha la interacción que tenemos, ¿no? Y mientras estamos en ese momento de descanso, están ellos hablando de algo en particular, de estudios, de cobro y demás. Yo no tenía eso en mente porque yo no pensaba en cuánto cuesta un estudio. Y así mismo lo expreso, fíjate. Hay cosas en mi vida son cosas así sencillas, pero que detonan bien Sí. fuerte. Y cuando yo le dije, yo expresé, recuerdo muy bien, yo le dije, mira, ¿sabes qué? A mí no me importa cuánto cuesta el estudio, a mí me importa que se le haga. Cuando yo hice ese comentario, la cara de él valió 1 millón. La cara El financiero, del financiero. me imagino. La cara de él valió 1 millón. Pero como que a ti no te importa, o sea, como que si nosotros no cobramos, pues entonces. Sí. Y eso como que sembró una semilla en mí. Sembró una semilla. Obviamente yo no estoy tan adentrada a esa parte, pero Sí, sí comencé a ver a la institución y al profesional de una manera, claro, si nosotros si no hay un dinero que llega, no hay otro que claro. sale. Entonces, eso es obviamente tema de administración y de gerencia. Y entonces, esa semilla me fue sembrada. Luego comencé a mirar otras cosas y las mismas funciones que yo desempeñaba, pues me invitaban a tener muchísimas cosas en mente. Ya le hablábamos quizá también de dinero al paciente, de ahorro, no directamente de algo que él tuviera que pagar, pero sí está el factor financiero. Y ahí comenzó eso también, esa espinita, Sí, esa espinita, esa espinita. Entonces ese cambio ahí, cuando lo hago, es cuando llega la pandemia. ya. Entonces, te veo llegando a Puerto Rico, haciéndote enfermera, luego te adentras a una profesión de la especialización en nefrología, luego te veo yéndote a administración, educadora, mentora, líder, sé que eres líder en una asociación también de nefrología en Puerto Rico. Entonces te veo tan diversa, sabes de muchas cosas, que todas esas herramientas las has ido utilizando en diferentes escenarios y luego te haces una comunicadora. Cuéntame de Pues eso. mira, ay Dios mío, Señor amado Cristo. Para cerrar la parte de cuando termino mi maestría en educación, cuando viene la pandemia, comienzo con administración y gerencia, hacer una doble maestría online, sin yo saber tampoco lo que voy a hacer, ni Ya, a lo que me estaba adentrando. Está la pandemia, yo creo que la pandemia fue un detonante para mucha gente. sí. Desde el huracán María. Una detrás de la otra. El huracán María a mí me trajo muchísimos cambios, la pandemia también, y ahí comienzo y termino mi doble maestría en administración y gerencia. Que eso también abrió la compuerta yo creo que la represa de allá de Carraízo. Bueno, es que cada vez que adquieres, que como mencionaste al principio, yo no soy mis credenciales, pero cada una de esas credenciales te va abriendo una puerta diferente. Entonces, si puedes todo eso, unirlo en un solo lugar, para el empleador es una joya, ¿no? Cuando yo uno todo esto, hay muchos cambios en mi vida profesional.
gracias a Dios. Pero mi esencia, para atar la parte de la pregunta que me has hecho de comunicadora, mi esencia desde muy pequeña en la iglesia, mi experiencia en la iglesia, me llevó a hacer muchas cosas, dramas, yo daba clases de niños, y hacíamos muchas cosas. Yo fui una líder a muy temprana edad. Yo colaboré en levantar una obra misionera en mi barrio. Cuando yo salgo de Santo Domingo a mis 17 años, ya yo había sido parte de una comunidad que todavía hoy por hoy esa comunidad está, la Iglesia Roca de Salvación en el barrio Las Flores, en República Dominicana. Con mi pastor Sebastián Pérez, todavía esa iglesia está allí. Yo fui Lindo. parte de la primera piedra de allí y le doy las gracias porque yo sé que ellos me han honrado muchísimo por ese legado, aún yo teniendo ya muchos años aquí, pero esos inicios, cuando yo llego aquí, ya yo había puesto un granito de arena, Claro. ya yo había dejado alguito de mí allí. Así que cuando yo llego con unos dones que yo digo, obviamente que me lo ha dado el Señor, Sí. que me lo ha dado Él. Y en el interín, cuando yo llego aquí a Puerto Rico, pues vuelvo y lo hilvano, yo estudio locución. Previo a eso, yo en Santo Domingo ya yo había estudiado mecanógrafa archivista para yo escribir rápido, yo había estudiado Mira para inglés, allá. yo había estudiado inglés sin saber a lo que me iba a adentrar. Y entonces cuando ya yo vengo para acá, estaba estudiando sistemas operacionales, que era para aprender a manejar las computadoras como antes, no como ahora que tenemos las laptops y todas estas Sí. cosas, las computadoras que eran bastante arcaicas, que usaban floppy y todo lo demás. Así que cuando yo vengo con una base de eso también. Así que cuando yo llego, comienzo a estudiar locución porque es parte de lo que a mí me gusta. A mí me gusta siempre aprender cosas nuevas. Ahora pues mucho más fácil no ir a YouTube y comenzar a ver podcasts como este para no aprender. Pero antes no, antes tú tenías que ir a la biblioteca, antes tú tenías que leer y entonces esa fue mi formación. Entonces cuando yo llego aquí, a mí me gusta mucho, obviamente como te mencioné, hablar y entonces yo comienzo a estudiar locución bien temprano. Yo llegando acá sin aún haberme graduado, porque comienzo a ver que me gusta mucho, me gustaba mucho la radio. Yo siempre he dicho que he querido tener un programa de radio. No puedo entrar a la radio en ese momento porque no quería desenfocarme de enfermería. Todo lo que Claro. hablamos hace un ratito, con lo que yo estoy hablando, iba a la par. O sea, yo quería estudiar locución, lo hice, pero cuando comienzo, tenía un proyecto de radio en ese momento que no lo pude lograr, porque ahí había tenido una situación amorosa, que fue lo que hablamos ahorita, una Sí. ruptura. Entonces no estaba en ánimo, no comienzo a hacer el programa con unos amigos. Y entonces la locución como que la dejo un poquito tranquilita, rezagada. Entonces, mientras estoy en mi proyecto, en mi trabajo, yo digo, yo quiero hacer un anuncio o yo quiero hacer algo en la televisión. Entonces, una de mis compañeras, María, me dice, oye, tú tienes que ir a este lugar que ahí dan algo de televisión y mira a ver. Un día yo estoy viendo las noticias y no me dejan ver las noticias. Mi hijo mayor no quería ver las noticias porque eran un poquito fuertes las noticias. Y él cambia el televisor a un programa, al 2.2, y ahí inmediatamente veo un anuncio, si quieres estudiar televisión, y yo cojo mi teléfono, llamo, envío un mensaje, y a la vuelta de la esquina ya yo estaba matriculada. Ahí comienzo entonces este Dios curso mío. de proyección a la cámara, proyección a la televisión, como anteriormente se llamaba, con la chef Noelia. Y yo dije, esto me encanta. Entonces, todo lo que practico allí, lo que es improvisación, ya yo tengo una base. Ya en el hospital donde yo trabajo, nosotros hicimos una obra donde por 2, 3 años, yo tuve el lugar protagónico por 2 años. Uno se estrenó en el Tapia, uno perdón, en el Teatro Universidad Interamericana y el otro en el Teatro Tapia. Una obra sin yo tener estudios actorales como tal. O sea que hay algo que viene ahí. Entonces, ahí me adentro de la comunicación y me doy cuenta que me encanta también. O sea, mira, enfermera, comunicadora, administradora, gerencial, líder, una mujer llena de talento. Mira, Qué afortunados somos de tenerte, mira, Alexandra. me encanta mucho lo que es ser maestra de ceremonia. En las actividades me encantaba mucho animar. De hecho, tengo un personaje que surgió de una necesidad, como quien dice, de una celebración de representantes de servicio. Me gusta mucho la comedia. Y entonces ahí yo creo que es que la necesidad nos hace. Sí, Nosotros tenemos que decidir o pensar qué queremos hacer
o sentarnos a llorar o nos reinventamos. O nos reinventamos. Muchísima gente, quizás a veces que no ejerce la profesión de enfermería, porque quizás no encuentra un setting que lo convenza. Pues cree uno, haga uno, innove en uno. Es que hay una diversidad tan amplia en enfermería que es difícil que no exista, pero si lo Haga- tienes en la mente es porque hay posibilidad de hacerlo. Así que, Alexandra, muchas gracias. Te voy a hacer una última pregunta. ¿Qué mensaje o consejo le darías a otros estudiantes internacionales, especialmente enfermeros, especialmente a personas que vengan de República Dominicana, que desean estar aquí, prepararse aquí en Puerto Rico? Mira, lo importante es la determinación de dónde usted está y a dónde usted quiere ir. Esa pregunta sencilla, todo el mundo se lo tiene que contestar. ¿Dónde primero tú estás y hacia dónde tú quieres ir? Porque eso va a determinar tu línea, tu enfoque. Obviamente hay muchas cosas que las aprendí después, Sí. pero como te dije al principio, yo siempre supe que quería trabajar en un hospital. Yo siempre supe la población de gente con la que yo quería estar. Yo quería trabajar con gente enferma. Sí. Hay quienes dicen que no, pues entonces, ese es lo primero. Una vez que uno como inmigrante, como estudiante internacional, igual saber dónde usted quiere trabajar, dónde usted quiere ejercer. Entonces, conocer primero el lugar donde usted está, porque uno tiene que conocer, uno tiene que saber de la cultura y respetar. Así es. Para mí, respetar la cultura de Puerto Rico ha sido mi clave. La clave, porque no podemos venir a imponer o a cambiar. Usted no tiene que respetar. Entonces, uno se alinea sin perder su esencia, claro. Yo quizás perdí un poquito el tono, pero eso se me sale, tú ves, cuando estamos hablando, de repente como que se me sale. Natural, Se me sale naturalmente. natural. Tengo que quizás a veces pensarlo porque uno se acostumbra a estar aquí. Claro, claro. Pero uno respetar esa parte y entonces aprender. Una vez que ya uno sabe de dónde está, hacia dónde va, qué uno quiere, entonces uno tiene que, con dedicación, uno aprender y empoderarse. Esa palabra está de moda, pero no está fácil. Porque cuando tú te empoderas es cuando tú haces algo tuyo, cuando tú lo aprendes, cuando tú lo buscas, cuando tú lo hallas y cuando tú te sigues desarrollando. Y me gusta la palabra esta que menciona mucho, que te catapulta, ¿no? Porque el conocimiento nos catapulta, nos lleva a otro lugar. Y es lo que yo he visto en mi vida. De la nada, yo no tenía nadie que conocía, yo no tenía pala, como decimos, no tenía nada, que nunca está mal una palita, pero yo no tenía nada. Yo sentí que Dios me abrió puertas. Pero ¿qué pasa cuando Dios abre puertas también? Que uno ayuda, porque humanamente uno no puede esperar que venga Dios que haga lo que humanamente uno tiene que hacer. Sí, la responsabilidad que conlleva tener toda esa preparación. Cuanto más te preparas, más responsabilidad. ¿Entiendes? Uno tiene que ponerle su parte. Es como decía el Señor, tengo un examen, mamá, pero ponte a orar. Claro. Tú ponte a estudiar y entonces después orar. No es que sin Exacto. estudiar te vas a parar ahí para que Dios te ayude. Usted tiene que estudiar. Entonces yo era así. Así es. Y con determinación, con visión, con enfoque, lo pude lograr. A veces tenemos que aplazar algunas metas personales. Y tenemos entonces que aprender a priorizar. Priorizar. Me encanta esa palabra. Esa es mi Entonces, recomendación. para las personas que no se atreven a dar el paso todavía, bien breve, ¿qué le podrías decir? Usted tiene que verse ya donde usted se quiere ver. Usted se quiere ver siendo un líder. Usted se tiene que visualizar ya como un líder. Manifestarlo. Ya. Yo, cuando comencé mi maestría en educación, la profesora el primer día nos dijo, ustedes ya son unos educadores. Ustedes tienen ya que proyectarse en el último día de clase recibiendo el título. Y yo dije, "Ay, bendito, esta profesora me va a hacer a mí una mogolla en la cabeza". Pues no, porque esas palabras calaron profundo, porque cada vez Así. que yo comenzaba a estudiar un teorizante, muy bien, ya la entendí, ya soy, y ya voy por esa teoría, me gusta esta, me gusta, y se va formando tu carácter, se va formando, y uno tiene que, como dice el dicho, a mí me gustan mucho los dichos, para tú pasar el río en seco tienes que meter los pies en el agua, o Así sea, es. uno tiene que tirarse, quizá no todo nos va a salir bien de la primera, pero vamos adquiriendo perfección. Uno de mis maestros de proyección a la cámara siempre decía, las cosas nosotros las vamos a adquirir practicando, como te dije, práctica, 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 porque a la veces la gente quiere obtener todo de la primera. A veces la gente quiere que de repente llegó alguien, llegó un millonario, te dejó el mega carro y te llegó una cuenta y te... No, 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 no. Eso se ve en las películas lindas. Uno tiene que en la vida real sudar,
proponerse y lograrlo. Yo creo que no hay mejor cosa que lograrlo de esa manera, Yarisa. Claro, y es que, mira, siempre uno tiene esa línea, ¿verdad? Esa meta y uno podrá creer esto es lineal y voy para allá y ese es mi... Sí, eso hay que tenerlo, pero la vida es orgánica, van a ocurrir cosas que no se esperaban, que pueden ser obstáculos para que llegues ahí, pero siempre esa es la meta. Y pasar ese obstáculo y seguir enfocado. Y eres un vivo ejemplo de todas esas metas, eres un vivo ejemplo de una profesional de enfermería, una mujer líder. Realmente es un orgullo para Puerto Rico tenerte aquí y un orgullo para República Dominicana tener a su paisana aquí dando servicio, calidad, liderando. Realmente muchas gracias, Alexia, por estar con Gracias. nosotros. Gracias, Así que Yaritza. si les gustó este material, si lo encuentran muy pertinente, interesante, por favor, dele like, comparta, dele share, dele a la campanita y siga ayudándonos a crecer para que este material siga impactando a otros profesionales. Altus